pero muy buenas tardes, mis queridos. Por aquí hablándoles de nuevo Carlos Ochoa en su espacio Evangelio Veraz. Me complace una vez más acompañarlos en este segundo live del día, que ha sido un poquito agitado, pero para la gloria de Dios, yo creo que continuamos aquí enseñando y parados en la brecha, buscando siempre ese camino de la verdad que es por medio siempre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos, hoy traigo un invitado de lujo, como solemos traer a este canal, personas que son académicas en su área, personas que son serias en la posición dogmática que defienden. Recuerda muy bien que suele suceder que en algún momento podamos equivocarnos y tener a alguien que sea un poquito extrovertido en cuanto a lo que defiende, pero procuramos siempre en ese filtro traer personas que defiendan bien su posición y no solo defiendan bien su posición, sino que nos expliquen esa posición que muchos queremos conocer, que muchas veces obviamente o de forma directa desconocemos. Bueno, mis queridos, aquí tengo a mi querido hermano Emanuel. Hola, Emanuel, ¿cómo estás, mi hermano? Saludos, Carlos, Dios te bendiga y saludos a la audiencia, a todos los hermanos que estén conectados. Un gran abrazo para todos. Feliz de compartir con ustedes. No, muchísimas gracias. De antemano agradecemos antes, por el contrario, que hayas atendido nuestra invitación. Para nosotros es un privilegio tenerte por aquí, por el espacio Evangelio Veraz. Esperamos que no sea la primera ni la última vez, mi hermano. Muchas gracias, porque yo sé que has tenido muchas ocupaciones. Entonces, agradecemos ese espacio que nos estás brindando, mi hermano. Emanuel, ¿qué tal si de pronto te presentas al público, dices quién eres, qué es lo que crees, etcétera? Adelante. Dale, bueno, gracias, Carlos. Mi nombre es Emanuel Vallejos. Hace unos cuantos años me dedico a predicar a través de las redes sociales. Te podría decir, por ahí, hace varios años, pero que me metí, digamos, medio de cabeza fue ya por el año 2017-2018, tomándomelo un poquito más en serio, por así decirlo. Y bueno, me dedico a esto. De profesión soy albañil, o sea, no tengo una formación académica, nunca fui un pastor ni nada por el estilo. Te hago esa corrección por ahí, que por ahí fue algo más formal, pero no es que tenga una formación académica o teológica. Siempre lo hice, digamos, de manera amateur, por así decirlo. Pero bueno, entiendo que cada uno tiene un llamado, tiene ciertos dones que Dios le ha dado y es responsabilidad de cada uno ejercer esos dones, ¿no? Uno puede estar durante un tiempo quizá ocultando ese talento o no utilizándolo y haciendo otras cosas que uno considera, pero llega un momento en que hay una confirmación clara de que uno tiene que seguir un camino, y el camino que yo he seguido es de tratar de enseñar las escrituras y ponerlas de la manera más sencilla para que la gente lo pueda entender, ¿no? Y sobre todo, no me identifico como un pastor, sino más bien como alguien que enseña las escrituras, ¿no? De manera sencilla. Trata de poner las cosas que por ahí para los hombres lo presentan de manera complicada, tratar de ponerlo de manera sencilla. Y bueno, creo que las redes sociales son una gran herramienta que ha permitido que bueno, se salven muchas distancias, ¿no? Antes había que viajar sí o sí a lugares distantes. No digo que hoy no se tenga que hacer, se puede hacer también, pero evidentemente estamos entrando a muchas casas que en otra época no hubiésemos pensado que podríamos entrar, porque ya la gente tiene un teléfono y en el teléfono puede recibir información. Es decir, evidentemente en el tiempo final nadie va a poder tener una excusa de que yo no pude escuchar el Evangelio. Es decir, todo el mundo va a tener acceso a escuchar el Evangelio, y bueno, a eso me dedico, por la gracia de Dios, ya hace varios años, y hasta ahora Dios me ha sostenido, y bueno, mientras Él quiera lo haré. Excelente, excelente, Manuel. He visto que eres el administrador de un canal que se llama Conflicto Final. El Conflicto Final, sí, antes se llamaba Infonom, pero tengo todavía el nombre. Viste que YouTube te permite tener otro nombre con una arroba, y antes me centraba un poco más en temas relacionados con el nuevo orden mundial, por eso era Infonom, pero siempre con la perspectiva bíblica. Pero en estos últimos años, como he tratado de hacer más evangelismo y no centrarme tanto en temas de actualidad, aunque a veces los tocamos en el canal, por ahí centrarme un poco más en la cuestión del conflicto entre el bien y el mal que presenta la Biblia, y de alguna manera llamar a la gente a prepararse para enfrentar la crisis final que la Biblia predice que va a suceder, donde va a estar en juego, digamos, se va a estrechar un poquito más el camino, y cada uno va a tener que tomar su decisión de parte de Dios o de parte del enemigo, ¿no? Entonces, ese nombre del conflicto final se lo puse recientemente, pero los hermanos me conocen por ahí más por Infonom, porque era más sobre el nuevo orden mundial.
pero bueno, ahí pongo materiales Ujú. que a mí me parecen importantes y básicamente las redes sociales para ver los videos, que es el material que más se produce, ¿no? Perfecto. Emma, cuéntame, de pronto el conflicto final tiene que ver como con el nombre de un ministerio, pues que es el ministerio que tú creaste, o eso es simplemente el nombre del canal, o No, o sea, si quisiéramos llamar es un ministerio sí, personal, porque exacto, sí. no es que hay un grupo de personas Ujú. o un grupo sí hay colaboradores en el sentido de gente que me apoya, ¿no? Claro que sí. Porque si no, no podría dedicarme a eso, pero no es que hay un grupo de personas trabajando, es un ministerio personal, y un poco también hace referencia al libro El conflicto de los siglos, que es un libro medio pilar, digamos, dentro del adventismo. Y bueno, hay una serie de libros que conforman el conflicto de los siglos, que es el conflicto entre el bien y el mal en diferentes épocas hasta el final, y hace un poquito referencia a eso, pero ya centrándome en los eventos finales, ¿no? Sí, tuve la posibilidad de husmear, como decimos en mi tierra, o sea, darle una pasadita a tu página web y estuve viendo que manejan mucho material y vi que todo era con el nombre de conflicto final. Entonces, este tipo de literatura está producida por ti y algún equipo más de trabajo, o sea, No, por lo general, yo antes tenía, ajá, lo que hacía antes básicamente era poner en mi página mucha literatura sí. que hacían otros ministerios o la propia iglesia adventista y lo ponía ahí, pero de un tiempo acá tuve la necesidad de poner solamente material producido íntegramente por mi persona. Algunos libros están escritos por mí, otros básicamente son libros clásicos de Elena G. de White o de alguien, digamos, de la iglesia adventista que los he resumido un poco. Yo entiendo hoy que la gente no lee tanto como antes. Antes te regalaban un libraco como este y vos te sentabas una semana y te lo terminabas. Hoy día nadie lo lee, o por lo menos muy poca gente lo lee, entonces trato de centrar mis esfuerzos en material más condensado. Habrás visto que hay un cómic por ahí, bueno, algunos libritos pequeños por ahí. Entiendo que en una época donde la mayoría no lee tanto, hay que tratar de adaptarse, sin dejar de recomendar la lectura, ¿no? Yo creo Así es. que es Pero importante. genial. Me pareció espectacular. Mira la distribución pues, de la página, me pareció muy bien diseñada, pues el material tiene muy buen contenido. Bueno, Manuel, vamos a lo que vinimos, como decimos por acá. Bueno, mis queridos, yo invité a Manuel, él es un adventista del séptimo día, ¿cierto? O sea, es Exacto. adventista del séptimo día. Y yo estos días he tenido siempre de pronto un poco de conflictos, pero no finales en este aspecto, ni mucho menos, sino con temas doctrinales que se han venido gestando últimamente en las redes sociales, porque hay personas que han venido diciendo, no, es que los adventistas definitivamente son trinitarios, otros dicen, no son trinitarios. Entonces, ha habido un conflicto con este tema y yo creo que qué mejor persona que nos pueda explicar y hablar un poquito más de este asunto, sino que Manuel, que he venido, te soy sincero, te vengo observando en las redes sociales, yo te vengo siguiendo hace más o menos un año y he venido observándote y me parece que desarrollas muy bien tu tema. Para serte sincero, y las personas que lo saben aquí, de pronto no tenemos de pronto como afinidad dogmática en cuanto a lo que se refiere en la parte cristológica, pero no por ello podemos dejar de comportarnos como caballeros, debemos comportarnos de pronto como personas que podemos hablar amablemente sin necesidad de utilizar ataques personales. Por el contrario, podemos tener una conversación muy amena, muy edificante, y por eso tuve de pronto, digamos, o mejor dicho, decidí invitarte al canal y yo sé que nos sentimos muy privilegiados de tenerte aquí por esa calidad de persona que eres. Entonces, me gustaría que iniciáramos, Emanuel, de pronto, que nos mostraras, mejor dicho, en definitivas, pregunta concisa. Ustedes ahora como adventistas del séptimo día, ¿ustedes son trinitarios? O sea, ¿confesan o profesan la fe trinitaria? ¿Sí o no? Actualmente el adventismo actual, moderno, es una iglesia trinitaria. Es una Uh -huh. iglesia trinitaria como la gran mayoría de las iglesias cristianas. Originalmente el movimiento adventista no era trinitario. Obviamente, si ven este video, hermanos adventistas, probablemente haya diferentes puntos de vista. Es más, te van a decir algunos que Manuel no es adventista, que es un disidente o lo que fuera, pero digamos, los hechos históricos, corroborables por cualquiera, muestran que los fundadores del movimiento adventista, los más importantes por lo menos, los principales, no eran trinitarios. Algunos eran trinitarios porque venían de iglesias trinitarias, pero dejaron de serlo en ese movimiento adventista, y establecieron una serie de principios que en realidad eran principios bíblicos,
pero si tuvieran que enumerarlos, los enumeraron. Y dentro de esas creencias fundamentales, de esos principios fundamentales, no estaba el concepto trinitario. Obviamente, con el paso del tiempo fueron entrando personas trinitarias, incluso dirigentes. Ahí, mira, si después el que quiera por ahí profundizar más en detalle, hicimos una serie de videos que por ahí alguien que no es adventista, por ahí le va a costar un poquito, pero si lo mira, va a ver que hay todas unas tramas bastante pesadas que sucedieron para ir cambiando eso. Te estoy hablando de personas infiltradas, inclusive, personas que hasta el día de hoy se saben que fueron masones, o por ahí yo más bien lo llevaría para el lado de la orden jesuita, que fue la orden que denunció Elena G. de White. Ella en vida, en su libro El conflicto de los siglos, denunció a la orden jesuita como la más peligrosa del papado y que no tenían reparo alguno en disfrazarse de lo que fuera y de infiltrarse en donde sea. Y bueno, ella tiene un par de referencias a esa orden. Entonces, te diría que hubo un cambio de adentro hacia afuera. Como siempre se habla de los enemigos internos, ¿no? Digamos, la condición actual de la Iglesia Adventista, doctrinal, obviamente no era la que originalmente existía entre los pioneros de la Iglesia Adventista. Estamos hablando de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Ese periodo de 50 años, que fue el periodo, digamos, de acomodación de la Iglesia, que que tuvieron muchos trajines. Ellos entraron en el siglo XX, digamos, ya con una serie de creencias fundamentales que obviamente no coinciden con las actuales, ¿no? Si vos querés, yo te puedo llegar a leer incluso alguna de ellas, pero básicamente lo que decía en las creencias fundamentales de 1915, que fueron las últimas publicadas cuando Elena G. White vivía, que no solamente era una pionera, sino que era considerada también de alguna manera una autoridad entre los adventistas. En esas creencias fundamentales, la doctrina número 1 dice: hay un Dios personal, espiritual, que es amor, etcétera, 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 que se hace presente a través de su representante, el Espíritu Santo. Y después la doctrina número 2, hay un Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, divino, que se hizo hombre, etcétera, etcétera, etcétera. En las doctrinas actuales dicen: hay un Dios compuesto por 3 personas coeternas y coiguales. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es decir, cuando alguien compara a cualquier adventista sincero, no para saber si es verdad la Trinidad o no, esa es otra discusión, sino simplemente para saber si originalmente éramos trinitarios hasta la muerte de los pioneros. La Iglesia Adventista no era trinitaria hasta la muerte de los pioneros, incluso hasta la muerte de Elena G. White, no eran trinitarios. Escúchame que te interrumpa. Sí. Escúchame que te interrumpa. Tú cuando te introduces de pronto en la fe adventista, no sé hace cuánto fue exactamente, tú comenzaste en la fe cuando ya estaban obviamente entonces enseñando lo que era la parte trinitaria, claro. ¿Y tú cómo incursionaste en esa parte de volver a las raíces del adventismo, digámoslo así, decir, no, esto definitivamente no hace parte del origen de la fe que yo estoy abrazando? Mira, eso tiene mucho que ver con Internet, porque yo entré en el adventismo del séptimo día en el año 1999. En esa época tú leías lo que había, obviamente leías la Biblia y leías lo que había, digamos, de publicaciones que te podía proveer la propia iglesia, que obviamente la propia iglesia no te iba a proveer, más allá de los libros de Elena G. White que no se pueden sacar, porque la iglesia puede eliminar libros de pioneros como de Urias Smith o de otros pioneros, digamos, que escribieron contra la Trinidad, pero no se podía sacar libros de Elena G. White. O sea, nunca se atreverían a quitar, por ejemplo, el libro El conflicto de los siglos. A lo sumo ayornarlo, pero no quitarlo. Entonces, a mí lo que me sucedió fue un descubrimiento lento, ¿no? Pero cuando llegó la época de Internet, ahí me enteré que habían pioneros, que los pioneros creían de tal y tal manera, y yo dije, bueno, pero habrá sido un crecimiento espiritual. La mayoría de los adventistas que aceptan que los pioneros no eran trinitarios, ellos consideran que, bueno, es una luz progresiva, y está bien, no eran trinitarios, eso estaba mal, y con el paso del tiempo empezamos a recibir más luz, y ahora tenemos más luz, digamos. De hecho, los trinitarios que conocen la historia van a apelar a esa idea, y van a apelar a que Elena G. de White como que empezó a apoyar la Trinidad así como suavemente.
el hecho es en realidad que la Trinidad se vota en la Iglesia Adventista por la Conferencia General, es decir, el único órgano que puede votar algo, digamos, dentro de la Iglesia son representantes de todo el mundo, que se hace una vez cada 4 o 6 años en la Iglesia Adventista. Se votó recién como doctrina oficial de la Iglesia Adventista en el año 1980. O sea, para que te hagas una idea, Elena G. White murió en el año 1914 o 15, por ahí. La palabra Trinidad empezó a inmiscuirse en la Iglesia Adventista en la década del 30, en 1932, por ahí, y se votó oficialmente como doctrina en el año 1980, 50 años después. En ese sentido, esto es muy similar a lo que nosotros creemos sobre la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se mantuvo pura mientras estuvieron los testigos presenciales de Cristo, pero a medida que empezaron a morir esos testigos de Cristo, el apóstol Pablo dice, al día de hoy el misterio de iniquidad ya está empezando a obrar, dice, pero hay alguien que le detiene hasta que éste sea quitado y se manifieste el hombre de pecado. O sea, en la época de Pablo estaba empezando a obrar, pero hasta que murieron los apóstoles empezó a levantarse el misterio de iniquidad. Y si vos te fijás, ¿cuántos concilios hicieron falta para procesar el tema de la Trinidad? Fueron varios concilios, comenzó en Nicea, pero esos fueron varios concilios, llevó mucho tiempo, que es lo que te muestra que la doctrina no era bíblica, porque si la doctrina hubiese sido bíblica de la Trinidad, no hubiesen necesitado tantos siglos de estudio y de búsqueda de palabras y qué sé yo, o sea, y tantas cuestiones. Lo mismo pasó, digamos, podríamos hacer un paralelo en la Iglesia Adventista. Mientras los pioneros vivieron, ellos mantuvieron, entiendo yo, la fe pura, ¿no? Y con el paso del tiempo, la Iglesia Adventista, este es otro punto importante que vos lo sabrás, porque vi que te catalogaron de unisectario. Este es otro punto. Vos podés aprobar cualquier cosa en la iglesia, vos podés tener lo que vos quieras, cualquier doctrina extravagante, pero si vos no creés en la Trinidad, en la comunidad cristiana, vos pasás a ser una secta de manera inmediata, y entonces la Iglesia Adventista, por cuestiones políticas, por cuestiones ecuménicas, presionada a la Iglesia Adventista por algunos, no voy a decir interventores, porque no eran abiertamente interventores, pero eran observadores del mundo evangélico. El mundo evangélico y el mundo católico publicaba, esporádicamente un libro que decía qué iglesias eran iglesias cristianas y cuáles eran sectas. La Iglesia Adventista quería no ser una secta, quería ser una iglesia, y entonces empezó, digamos, a negociar esas cuestiones. Y no fue la única el tema de la Trinidad, y otras cuestiones más. Una de ellas tiene que ver con la humanidad de Cristo, que no es el tema de hoy, pero sí se negociaron esas cuestiones para que la Iglesia Adventista no sea llamada secta, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría de los adventistas actuales no conocen esta historia, y los que la conocen con la idea, o la escucharon con la idea, de que hubo un progreso espiritual y de que por eso ahora tenemos más luz que cuando Dios tenía dones espirituales en la iglesia. Un tipo de revelación progresiva. Sí, lo cual es ilógico, porque en la época de los pioneros teníamos dones espirituales, que en el caso fue el don del espíritu de profecía, en el caso de Elena G. White, y bueno, una santidad y un conocimiento que yo leo ahora libros de algunos de los pioneros, como el pastor Andrews, bueno, a varios pastores que escribieron cosas que los tipos eran realmente instrumentos de Dios, y bueno, a mi forma de ver, en vez de haber una evolución, hubo una involución y un acercamiento, en definitiva, a Roma, que entiendo yo que en el tiempo final va a absorber prácticamente todos los cuerpos organizados. O sea, va a ser muy difícil que un cuerpo organizado trabaje de manera independiente de Roma o sin influencia alguna de Roma. Eso es lo que yo entiendo, obviamente. No, discúlpame que te interrumpa un poco, Juan. Emanuel, sí. Perdón. Yo lo que he notado ha sido un tipo de pronto de, como tú dices, de absorción por parte de Roma de los demás dogmas evangélicos. Yo hoy en día veo, después del mismo Concilio Vaticano II, veo como
con ese nombre de hermanos separados, esa cercanía ha sido más a Roma por parte de muchas iglesias evangélicas. Hoy en día yo no veo mucha diferenciación marcada, debería marcarse una diferenciación. De hecho, la reforma, pues que supuestamente nosotros sabemos que no, que la reforma no pretendió en ningún momento como dividir una iglesia, sino reformarla como tal. Vemos que de igual manera esa cercanía se está haciendo como muy bien correspondida por parte de las iglesias evangélicas, al punto de que hoy en día estoy escuchando a supuestos cristianos evangélicos profesar temas ya abiertamente declarados como teotocos, o sea, lo único que está marcando una diferenciación con Roma en estos momentos es el besar yesos, es el besar pedazos de imágenes, es lo único, pero estoy viendo que en cuanto a la parte dogmática, no estoy viendo absolutamente nada diferente, mi hermano. Lo que pasa es que entiendo yo que esto tiene mucho que ver con la manera en que nosotros nos acercamos a la palabra. Yo hoy lo hablaba con Santiago hace un rato. Nosotros no fuimos llamados, entiendo yo, y esta era la visión que tenían los pioneros adventistas, y por eso la teología adventista actual no es la misma que en aquella época. Es decir, en aquella época había una sencillez con respecto a la palabra, y hoy en día es la teología que entiendo yo viene, o mucho de esa teología viene de Roma, pero en aquella época ellos consideraban que nosotros teníamos que recibir la palabra. ¿Qué significa recibir la palabra? Como dice Proverbios capítulo 2, ¿no? Hijo mío, si tú recibieres mi palabra y mi ley guardares en tu corazón, etcétera, etcétera, lo que Dios nos dice a nosotros es que Él es nuestro Padre, que Él es un ser personal, que Él es nuestro Padre, que nos ama, y que la Biblia es su palabra, y que nosotros la tenemos que recibir. Él no nos dice que la tenemos que interpretar, Él dice que tenemos que recibirla en nuestro corazón. Vos, si te acordás en el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran los intérpretes de la ley? ¿Los que estaban a favor de Jesús o los que estaban en contra generalmente de Jesús? No digo que esté mal interpretar, y ahora te voy a decir en qué momentos donde entra la interpretación. Por lo general eran los que estaban en contra. Vino un intérprete de la ley y quiso tentarle con tal y tal cosa. Eso constantemente lo vemos en la Escritura. De hecho, el primer intérprete, entiendo yo, de la ley es Lucifer, ¿no? Dios le dice a Adán y Eva, le dice, miren, no comas del fruto de este árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Viene la serpiente y dice, sí, te dijo eso, pero en realidad quiso decir otra cosa. Hay un intérprete de una ley que era sencilla. La ley era sencilla, no había un significado oculto dentro de esa ley. Pero ellos decidieron creerle al intérprete en vez de creer lo que Dios había dicho. Entonces, en la época de los pioneros, esto era muy así, muy sencillo. No eran escuelas de teología, eran escuelas bíblicas, no había filosofía o teología, no había que estudiar a los padres, y no había que estudiar la Biblia en un entorno de la naturaleza. Esas eran las escuelas, tipo escuelas de los profetas, que eso era lo que yo entiendo que se hacía. Entonces vos salías, no salías teólogo, salías o misionero o médico misionero, que era también con la función que tenía la iglesia enfocada en el tema de la salud, pero había una sencillez. En cambio hoy, yo escucho a veces pastores adventistas hablar con 20.000 términos que la gente de a pie no entiende, que no comprende, solamente para mostrar que ellos saben lo que realmente el texto quiere decir, porque lo que está en español no es. Lo que vos lees en español ahí, eso no confíes en eso. Vení y preguntame a mí a ver qué dice en griego, para que yo te diga qué realmente Dios quiso decir. Entonces, eso lamentablemente penetró la iglesia y yo entiendo que se abandonó la sencillez del Evangelio. El método de interpretación era el método comparativo de Isaías 28, texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Todo lo que está en la Biblia se acepta de manera literal, a menos que sea claramente un símbolo. Si fuera un símbolo, está aclarado en otra parte de la Biblia, y la misma Biblia interpreta lo que la Biblia dice. Ese era el método bíblico que yo entiendo que tenían los pioneros, y por eso Dios le reveló muchas cosas, entiendo yo. Le reveló muchas cuestiones al pueblo adventista, y hoy en día la Trinidad no es una nueva revelación. De hecho, la mayoría de las iglesias, el movimiento adventista surge de un montón de personas de iglesias que ya existían, bautistas, metodistas, anglicanos, o sea, había un montón de iglesias que ya existían, protestantes en los Estados Unidos. Se levanta dentro de una de estas iglesias un agricultor, Guillermo Miller, entendiendo que Jesús venía en 1844, ese fue el gran chasco que se llama la iglesia adventista. Muchos aceptaron la pronta venida de Cristo,
obviamente fueron chasqueados porque Cristo no vino, pero comenzaron a comprender ciertas cosas con las Escrituras y ahí surge, digamos, el movimiento adventista. Cuando ellos entienden de que hay un santuario, cuando la Biblia dice que Cristo iba a ser purificado el santuario, ellos entienden que el santuario no es la tierra que iba a ser purificada por fuego en la venida, sino que entienden que hay un santuario realmente en el cielo y que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Al ver el santuario ven el arca del pacto, al ver el arca del pacto ven los 10 mandamientos, al ver los mandamientos ven el sábado, y es toda una seguidilla de revelación que recibe el pueblo adventista, digamos, y digamos ese es el bagaje, digamos, doctrinal. Y con el paso del tiempo, obviamente, estas cuestiones se van perdiendo, ¿no? Ven, tú ves que hoy, ahorita me dijiste de pronto que están asimilando la Trinidad dentro, digamos, del adventismo como un tipo, digámoslo así, como un tipo de revelación teológica progresiva, digámoslo así. Claro. Pero ¿qué te parece desde el aspecto personal? Hablo de Manuel, no estoy Sí. hablando tanto como el corte que tienes de pronto denominacional o digamos dogmático, sino ¿no has notado que por el contrario, lo que uno ve de pronto ya obviamente en un mundo tan globalizado a través de las redes sociales, que la Trinidad por el contrario, aún para sus mismos exponentes y para las mismas personas que la profesen, por el contrario se está tornando más confusa? Entre ellos mismos cada vez veo que están aún marcando una diferenciación y una divergencias abismales, porque ya se están hablando no de una, sino de tres voluntades, ya están hablando de lo que son tres ceros y unos dicen que son un cero. O sea, por el contrario, veo que entre ellos mismos se está generando una confusión y una ola de confusiones abismal, precisamente debido a este mundo tan globalizado, que lo que yo en mi parecer, en mi perspectiva personal, yo veo que el enfoque va a ir a una apostasía tan grande en el cual cada uno va a tener su propia fe y va a tener su propio dogma y va a tener su propio, porque precisamente estamos así, vamos así apuntando hacia eso. ¿Qué piensas de eso, Emanuel? Mira, yo creo que la gran mayoría, por lo menos de los adventistas, que es mi caso también, ¿no? O sea, yo fui adventista y acepté las doctrinas tal como estaban, pero la gran mayoría no sabría explicar el tema de la Trinidad, incluso algunos, hasta yo he hablado con algunos adventistas trinitarios, que la explicación que ellos me daban no era trinitarismo, era unitarismo, en todo caso, o sea, un Dios manifestado en tres personas. Pero creo que la gran mayoría no lo comprende. Te voy a dar mi ejemplo sencillo, que fue el ejemplo personal. Yo era adventista el séptimo día, hacía pocos años que había recibido estudios bíblicos, pero estaba estudiando historia en esa época, un profesorado de historia, y entonces el profesor se puso a hablar acerca de la controversia arriana. Yo no sabía mucho de eso, pero cuando él empezó a hablar de Dios, dije, bueno, acá es donde yo voy a opinar, porque yo debo saber más que voy a la iglesia que mis compañeros que no van. Entonces el profesor dibuja un triángulo, ¿no? Y pone Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces él pregunta, bueno, para los cristianos, ¿quién es el mayor de los tres? Entonces yo levanto la mano, bien confiado, y digo, el Padre. Y el profesor dice, no, los tres son iguales. Y un compañero que yo tenía, evangélico, me dice, claro, me dice, los tres son iguales. Y yo me corregía a mí mismo. Yo decía, claro, los tres son iguales. ¿De dónde saqué yo que el Padre era mayor? ¿De dónde lo saqué yo? Después, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que yo lo había leído en alguna parte a eso, ¿no? Y encontré que sí, en Juan 14 Jesús dice, mi Padre es mayor que yo. Entonces yo creo que la gran mayoría de los adventistas se les dificultaría si tuvieran que dar razón de fe del tema de la Trinidad. Hay muchos que sí, que lo hacen, que bueno, que por ahí hacen un poco lo que hacemos nosotros de difusión, de divulgar, y están un poco más duchos con ese tema, pero al fin y al cabo creo que es uno de los temas más claros de los cuales me desengañé. Yo te lo voy a comentar un poquito para que conozcas un poquito más sobre mí. Yo escuché por primera vez sobre este tema de la Trinidad, o que empecé a investigar sobre este tema, en el año 2007 más o menos. 2007, 2008 fue el proceso, digamos, de conocimiento de este tema, y han pasado los años, y hasta el día de hoy para mí es el tema más precioso de toda la Biblia. O sea, este tema de la deidad, ¿no? Entonces, para mí no fue una moda, para mí fue realmente una gran revelación. Hoy lo sigo hablando con la misma pasión que lo hablaba en aquel momento, porque me parece lo más bonito de todas las escrituras. Pero ya te digo, hay mucha ignorancia. Te voy a decir como decía el estudio bíblico adventista más conocido, que se llama La Fe de Jesús.
Vos tenías la primera hojita era sobre la Biblia, la segunda era sobre Dios, y bueno, los primeros versículos, Dios es amor, Dios es eterno, etcétera, pero había una pregunta que decía así: ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Texto bíblico, Mateo 28:19. O sea, nunca había habido anteriormente a esa pregunta una explicación de que había una Trinidad. Se daba por sentado en la pregunta. O sea, en la pregunta te decían que había una Trinidad y vos lo único que tenías que responder era quiénes eran parte de esa Trinidad que se decían en Mateo 28:19. Implícitamente, pues se Exactamente. tenía que deducir, exacto. Pero no había una explicación. Entonces uno, que por ahí en ese momento es nuevo, no cuestiona y uno piensa que siempre todo está correcto, uno lo acepta así y uno acepta que hay una Trinidad, pero si alguien le preguntara por qué, dónde lo dice, quién lo dice, dónde está escrito, bueno, ahí es donde empieza a ser agua, ¿no? Y nosotros como protestantes tenemos que aceptar, y nos cuesta mucho aceptar la Biblia y la Biblia sola. Yo tuve una crisis en el adventismo, donde me empecé a replantear todas las doctrinas adventistas y dije, no, yo voy a replantearme todo y yo quiero poder explicar todo lo que me enseñaron en la iglesia adventista, quiero poder explicarlo solamente con las escrituras, sin escritos de otras personas, ni nada. Yo quiero poder abrir la Biblia y encontrar el nombre adventista del séptimo día ahí. Y eso fue realmente, para mí, el Señor obró mucho en mi corazón y me preparó para poder salir a predicar, ¿no? Replanteándome punto por punto cada uno de estos aspectos. Genial, mi hermano. Bueno, una pregunta más que todo de pronto organizacional en cuanto al adventismo. ¿Ustedes se ven en estos momentos como una iglesia, digámoslo así, pues como para ser un poco más explícito, se ven como una iglesia cismática? O sea, se ven como, bueno, esos adventistas son trinitarios, estos adventistas no lo son. ¿Cómo se ven? O sea, ¿cuál es la posición que ustedes tienen? Permíteme, termino de desarrollar la pregunta. Ahorita dijiste algo que me dejó pensativo un poco cuando dijiste, bueno, mis hermanos, refiriéndote a aquellas personas adventistas que son trinitarios, y con base en eso te haría una segunda pregunta, si de pronto me las puedes responder las dos. ¿Tú tomas el asunto cristológico en cuanto a la deidad se refiere como un asunto soteriológico o para ti no es un asunto netamente soteriológico? O sea, ¿vas a ser salvo simplemente por ser trinitario o eso es algo indiferente en cuanto a la salvación se refiere? ¿Me hice entender? Sí, sí, claro. Perfecto. Voy a empezar por el final y recordarme la primera que ya me la olvidé, pero por el final te digo que no creo, o sea, yo creo que hay mucha gente que fue al descanso sin conocer quizá los detalles o cuestiones que entiendo yo Dios ha revelado a su pueblo en estos días finales. Probablemente haya sido así, incluso gente que ha ido al descanso sin, por ejemplo, un punto de los adventistas del séptimo día, la observancia del sábado. Yo creo que muchos fueron al descanso sin observar el sábado. De hecho, Elena G. White, que nosotros entendemos que recibió los dones espirituales, ella habla de Miller, quien no conoció o no llegó a practicar la observancia del sábado. Él murió, pero Elena G. White, Dios le muestra que él era un hombre santo de Dios y que va a estar en la resurrección. O sea, nosotros no entendemos que dentro de la sinceridad y de la luz que hay en cada época y en cada etapa de la historia, no entendemos que todo el mundo haya tenido que comprenderlo todo. Personalmente, yo lo decía hoy también en la charla que tuvimos, yo creo que Lutero fue utilizado por Dios, fue un siervo de Dios, un apóstol de Cristo, pero obviamente que cometió errores y no tuvo toda la luz que por ahí nosotros tenemos quizá más conocimiento de cosas que Dios fue revelando con otros reformadores inclusive que Dios utilizó, ¿no? Entonces, de hecho, él criticó, por ejemplo, la palabra Trinidad, que no debería utilizarse la palabra Trinidad, pero él no atacó la doctrina como tal, ¿se entiende? Él sí criticó de que esa palabra no estaba en la Biblia. Entonces, hoy personalmente, la comprensión que yo tengo hoy de Cristo, para mí lo que hace es darle más luz al resto. Es decir, lo que hace es embellecer el Evangelio, darle poder al Evangelio. No digo de que las personas que no hayan comprendido las cosas como yo, no hayan sido sinceras y no se hayan entregado al Señor y no sean salvas. Yo no creo eso. Yo creo que Dios en su sabiduría y misericordia, al igual que yo, que seguramente ignoro 20 cosas, él es misericordioso y justamente por eso es que bueno, Él nos va a reclamar conforme a la luz que tuvimos. Ahora, creo yo que sí esta última generación
la cosa se hace un poquito más exigente para todos, no solamente para los demás, sino para mí también, porque se nos va a demandar no solamente sobre lo que sabemos, sino sobre lo que tuvimos posibilidad de saber y no lo quisimos saber. Amén. O sea, esto en realidad yo te estoy robando palabras de Elena G. White, ¿no? O sea, ella habla de eso, ¿no? Hay luces y revelaciones. Nuestros padres quizá no tuvieron ciertas luces y ciertas revelaciones, pero si tenemos luz y revelación sobre algo que nuestros padres no tuvieron, nosotros hemos de ser juzgados por la luz y la revelación que hoy tenemos, ¿no? Creo que es de esa manera. Y recordame lo anterior que me lo olvidé, lo primero que me preguntaste. Sí, claro. Lo primero era, de pronto, si ves de pronto como un tipo de cisma dentro de la iglesia del adventismo, o sea, si lo alcanzas a percibir de esa manera. No, o sea, no con respecto a este tema de la Trinidad, ojo, porque la iglesia adventista sí tuvo otros cismas grandes. Es decir, hay una iglesia que se llama Iglesia Adventista Movimiento de Reforma, que ya fue, no sé, primeros años del siglo XX, ya hubo una reforma por el tema de la guerra, el uso de las armas y todo ese tipo de cosas, y hasta hace muy poco tiempo ese movimiento de reforma, que es como otra iglesia organizada, grande, formal y con toda la cosa, hasta hace muy poco tiempo esa iglesia no es que no era trinitaria, no era trinitaria, pero básicamente no predicaba la Trinidad. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, esa iglesia empezó a volverse más activa con la Trinidad, como a definirse y alinearse de alguna manera con la iglesia más grande, ¿no? Que es la iglesia oficial que todo el mundo conoce, ¿no? Solamente está ese cisma grande que es entre iglesia grande e iglesia movimiento de reforma. Yo no sé si el perro es tuyo o mío, es tuyo, ¿no? O mío. Afuera, es un perro de aquí afuera, no te Eso fuera. preocupes. No, porque le iba a hacer que se calle. Y entonces, lo que es el movimiento no trinitario no es considerado como un cisma porque es muy minoritario, ni tampoco hay una organización adventista no trinitaria, no existe eso. Son movimientos, por ahí ministerios independientes, y a lo sumo muchos adventistas no trinitarios que están dentro de la organización. Y que por Eso ahí por una cuestión de no, que lo respeto y no lo estoy cuestionando, pero una cuestión de no ser expulsados, no lo manifiestan por ahí abiertamente, ¿no? no, precisamente te hago la pregunta es porque en estos momentos podríamos decir que dentro de congregaciones adventistas hay personas que tienen posición trinitaria y otros que no lo tienen, digámoslo Sí, así, y comparten sí. perfectamente en hermandad teniendo esas dos Bueno, discrepancias, digámoslo pues. o sea, mira, yo te puedo decir las personas que yo he conocido. Yo he conocido personas, o sea, yo personalmente salí de la denominación por voluntad propia, a mí no me expulsaron, digamos, ¿no? Perfecto. Por otras cuestiones, yo veía participación en el movimiento ecuménico, no me gustaría que los diezmos vayan a cosas que por ahí yo no consideraba correctas. Después conocí el tema de la deidad y se me hacía muy difícil, aunque yo quisiera hoy día, hiciera la vista gorda con aquellas cosas, se me dificultaría mucho estar, de hecho no me aceptarían como miembro, porque a vos te piden una confesión pública de que aceptás la Trinidad para ser miembro, yo no podría hoy ser miembro. Pero hay personas, he conocido personas que simpatizan con este mensaje, que están dentro de la iglesia, como no son predicadores, o sea, que no están predicando, no han llamado la atención, pero probablemente si esas personas manifestaran abiertamente que no son trinitarias, por ahí no es que son expulsados, pero nunca se les daría para predicar o no se les permitiría hablar, y en todo caso si esas personas hicieran un trabajo por ahí más callado de difundir esa idea, serían desglosados, ¿no? Y serían, o sea, que la iglesia sepa que esa persona no es trinitaria y cuidado que eso es lo que sucedería. Ahora, sé de muchas personas que no creen en la Trinidad, pero que siguen en la iglesia por voluntad propia, lo cual para mí es algo respetable. Mucha gente piensa, y muchos adventistas me acusaron de querer sacar gente de la iglesia. Yo no quiero sacar a nadie de la iglesia, yo creo que cada uno siga los dictados de su conciencia. Hoy me preguntaba Santiago, me decía, pero vos no querés convencerme de lo que vos pensás. Yo le decía, no, yo no quiero convencerte de nada. Escúchame, cuando hablas de Santiago estás hablando de este muchacho Alarcón. Sí. Ok, perfecto. Estuvimos charlando hoy. Entonces él me decía, ¿vos no querés convencerme? Yo le decía, no, yo quiero que vos sigas los dictados de tu propia conciencia. Si vos en tu conciencia entendés que eso es correcto, yo te muestro mi punto de vista. Si no te gusta o no te parece, no pasa nada. Yo no voy a estar pensando, no, porque yo creo que cada uno se tiene que arreglar con Dios. Y esta es la cuestión, ¿no?
de que mucha gente me pregunta a mí, ¿ahora qué hago? Que yo conozco este tema de la deidad, que yo conozco que nuestros pioneros no eran trinitarios, ¿qué hago? Y yo le digo, mire, haga lo que usted entienda. Si usted quiere quedarse, se queda, si usted quiere salir, o sea, haga lo que usted quiera hacer, pero yo le tiro la pelota a la gente para que se haga responsable, porque muchas veces la gente no quiere hacer algo porque alguien se lo dijo, y yo no quiero ser ese que le dijo lo que tiene que hacer. Yo quiero que cada uno tome sus decisiones conforme a su conciencia. En mi caso, yo decidí salir. Si hubiese querido volver por haber predicado o por predicar y mis convicciones, no pudiera. Es decir, yo hoy probablemente quisiera estar dentro, pero no pudiera. ¿Por qué? Porque para ser aceptado tengo que aceptar que Dios es una Trinidad. Esta es una cuestión, digamos, de doctrina que no se pasa por alto. No conviven los dos discursos dentro de la Iglesia Adventista oficial. O sea, Eso hasta cierto punto podríamos catalogar que está más que todo influenciado por el credo de Atanasio, porque recuerde muy bien que el credo de Atanasio se encarga de anatemizar, digamos, todas las personas que no confiesen esa Santa Trinidad, digámoslo así. exacto. Entonces yo creo que eso está más que todo influenciado a través de credos y obviamente las personas replican eso y hoy personalmente, yo te soy sincero, mira, yo tengo una posición unicitaria que yo tengo muchos hermanos en Cristo, tanto unicitarios, y yo llamo también muchos hermanos en Cristo trinitarios, porque yo tengo una posición que es mi posición, y no estoy con esto queriendo decir que Carlos Ochoa está hablando de una secta, ni fundó una secta, no, como tú vienes diciendo, Dios empieza a tener un trabajo y una relación con uno. Yo siendo un trinitario de casi toda mi vida, iba a ser sacerdote católico, estaba en proceso, fui copastor en iglesias evangélicas, o sea, tengo, digamos, un bagaje en mi vida espiritual, y a pesar de todo esto, yo comprendí y aprendí de Dios una relación tan linda en mi vida a través de la transformación que gestó en mi vida por todo lo que yo viví y ahora soy, que veo que Dios tiene un trato personal. Por eso yo creo personalmente, valga la redundancia, en un Dios personal. Yo creo en un Dios personal que habla directamente conmigo a mi corazón y que ese Dios obviamente viene tratando conmigo. Yo por ello, a través de ese trato que tuve con Dios, Emanuel, soy una persona que soy muy, muy prudente a la hora de decir, tú no eres hermano o tú sí eres hermano, o tú no eres, o tú no entras al cielo, digámoslo así, tú no vas al cielo o tú sí vas al cielo. Porque obviamente yo, por lo menos dentro de mi fe, sí tengo claro que una persona no es mi hermana siempre y cuando no tome el único camino para llegar al Padre, el cual es Jesucristo. Eso yo lo tengo totalmente claro y para mí eso es un dogma innegociable, porque la Biblia es muy clara y muy evidente cuando me hablan de eso, ¿cierto? Entonces, yo con base en eso, yo creo, mi posición unicitaria es una posición que de hecho muchos unicitarios no comparten conmigo, porque yo soy un más abierto de pronto a no estigmatizar personas por el simplemente hecho de decir yo voy a una iglesia trinitaria, yo soy trinitario, y yo hice un experimento y estoy haciendo un experimento continuamente de hacer entrevistas en la calle a personas trinitarias, pero literalmente profesan un tipo de unicidad, porque dicen, no, es que yo creo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y yo digo, pero ven, entonces, ¿por qué dice ser trinitario? No, porque ellos se imaginan que ser trinitario es simplemente hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no se dan cuenta de ni siquiera, como por aquí es como está mi hermano Eddie, que como el mismo Saudi, perdón, como el mismo Comodiano, padres de la iglesia de antiguos hablaban de Trinidad, de pronto Prisciliano de Ávila mencionaban el término Trinidad, aún el mismo Miguel de Cervé utilizaban esa expresión Trinidad, pero no desde la perspectiva como la tiene el trinitario de hoy en día, que piensan que por simplemente decir Padre, Hijo y Espíritu Santo ya son trinitarios, ¿no? Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, pero ello no me hace trinitario. Entonces, yo creo que estoy en una posición en la cual Dios sigue trabajando en mi vida. Yo soy una persona muy abierta a eso. Dios sigue trabajando en mi vida. Obviamente abierto no quiero decir con esto que recibo cualquier cosa, pero sí a través de la escritura creo que Dios está formándonos en nosotros y continuamente a través de esa relación mostrándonos realmente quién es Él hasta donde nosotros podamos recibir. Y mientras estoy en ese proceso, yo no soy nadie, como ya he tenido la oportunidad a través de las redes sociales, de que vos estás condenado, vos sos un hereje, y son personas que yo digo, bueno, dame fundamentos por lo menos bíblicos, o sea, mostrame realmente por qué estoy condenado, y ni siquiera lo pueden sustentar, no pueden, simplemente porque se los dijo el concilio de Arkansas de las asambleas de Dios del siglo XX, o porque se los dijo un concilio del siglo XVI, o porque se los dijo un concilio del siglo XVII, o sea, no tienen ni siquiera argumentos sólidos bíblicos, y que por lo menos uno dijera, bueno, háblame por lo menos del siglo II, háblame por lo menos mínimo un poquito de patrística, aunque yo no fundamento mi fe sobre la patrística tampoco, pero ni siquiera dan para eso. Entonces, por eso quiero manifestar un poco y expresar esto, Emanuel, y me pareciste una persona sensata, y por eso te invité al canal, porque veo que
que eres un poco, no digamos desde la perspectiva inquisidora, o sea, utilizas una posición más abierta al tema y por eso lo estamos dialogando. No sé qué tienes que decir al respecto con eso. Sí, yo creo que este es un tema. Mira, yo justamente estaba leyendo ayer un libro que se llama Verdad Triunfante, que es un pastor adventista que se puso a recopilar toda la historia ahí de la iglesia en el desierto, le llama él, ¿no? La iglesia en el desierto se refiere a ciertas iglesias que fueron perseguidas, que no comulgaron con Roma, ¿no? Y el tipo arranca en uno de sus artículos diciendo: en el concilio de Nicea comenzaron controversias que nunca terminaron. Nunca terminaron. Entonces yo creo que estos temas, Carlos, estos temas nunca van a terminar. Estos temas siempre van a ser el centro de controversia y nadie debería minimizarlos o dejarlos como, pues yo lo he escuchado muchas veces a los pastores que no quieren entrar en ese tema porque saben que por ahí no hay mucho de dónde agarrar. Entonces dicen: no, mira, este es un tema que Dios nos va a revelar en la Tierra Nueva cuando lleguemos allá. Él nos va a mostrar cómo realmente era, pero en realidad no es un tema que haya que estudiar. Todo lo contrario. O sea, yo creo personalmente que, la personalidad de Dios es un tema que se debe estudiar. Creo que es un tema que constantemente tiene que ser presentado porque, mira, para citarte un pasaje, Judas dice: no, contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dado a los santos, porque ciertas personas han entrado encubiertamente que transforman en libertinaje la gracia de nuestro Dios y quieren, bueno, siempre hay una cuestión de que puede ser cambiado o adulterado el verdadero sentido acerca de Dios. Y este es un punto muy importante porque vos conocerás la historia de la mujer samaritana, ¿no? Cuando Cristo se encuentra con la mujer samaritana, esta mujer tenía una necesidad espiritual en realidad, ¿no? O sea, tenía que ser perdonada y ella sale con temas doctrinales y hay que adorar acá y que hay que adorar allá. Entonces Jesús le dice algo muy interesante, que pienso yo que la mayoría de los cristianos están y estuvimos, porque yo también entiendo haber estado en esa condición, como la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, él hablando acerca de quién era el verdadero Dios. Si vos recordarás, Samaria se estableció como capital del reino del norte en base a 2 becerros de oro que mandó construir Jeroboam, y estableció fiestas de su propio corazón para que la gente no bajara a Jerusalén y desconfió de la promesa de Dios, y el reino de Israel fue un reino constantemente apóstata y desfiguró la imagen de Dios. Entonces, Jesús se lo dice claramente: ustedes adoran lo que no saben. Ahora, esa mujer samaritana que 5 maridos tenía, pero que el que ahora tenía no era tampoco su marido, tiene su paralelo, aunque no mucho se habla de esto, en Apocalipsis 17 con la gran ramera, ¿no? Que se sienta sobre una bestia de 7 cabezas, 5 fueron, uno es y el otro es necesario que venga breve tiempo. Un paralelo, no digo que sea el cumplimiento absoluto, pero esa mujer ramera dice que tiene en su frente el nombre de su Dios. Y en las Biblias antiguas decía la palabra en mayúscula misterio. O sea, un Dios misterioso, misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pero vos vas a Apocalipsis, capítulo 7, y ahí te habla de los 144.000, y dice que tiene el nombre del Padre escrito en su frente. Y Jesús le dijo esto a la mujer samaritana: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entiendo yo que una mala comprensión acerca de la personalidad de Dios trae como consecuencia, una mala forma de adoración. Pero una verdadera comprensión de a quién adoramos, no confusa sino clara, trae como consecuencia una verdadera adoración, que es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad significa en espíritu de corazón, o sea, adorarlo en serio, pero en verdad significa adorarlo correctamente. Que también esta es una crisis de las iglesias que hoy se está adorando de diferentes maneras que no todas, entiendo yo, agradan al Señor. Entonces, para mí este es un tema que es central. Todos los demás temas son periféricos. Incluso como adventista del séptimo día te digo que el sábado es un tema periférico al lado de este. Porque yo puedo guardar el sábado para un Dios falso. De hecho, los judíos guardan el sábado para un Dios falso.
un Dios que entiendo yo no es el mismo al cual yo adoro. Entonces, para mí siempre va a ser un tema central, ¿no? Cuando me hablas de un tema central, volviendo a reincidir de pronto un poco más, para dar un poco más de claridad a la pregunta que te hice ahorita, cuando me hablas de un tema central, entonces, qué pena que reitere la pregunta. Lo sigues viendo como ese asunto soteriológico o no? O sea, No, o tú simplemente dices, no, definitivamente yo sé que Dios tiene un proceso con cada persona a través de un corazón sincero que se acerca a las escrituras. O sea, te voy a poner un ejemplo, Manuel. Y este es un ejemplo que yo creo que ya lo conoces y muchos lo conocen, pero a veces hay personas que se hacen los de la vista corta con este ejemplo bíblico. En algún momento un joven llega, mejor un joven no, llega unos de los apóstoles a ponerle la queja a Jesús de que había cierto hombre echando demonios en el nombre de Jesús y este no andaba con ellos. Jesús, ¿cuál claro. fue la respuesta que le dijo? Déjenlo porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y era una Exacto. persona que yo me imagino a esa persona que obviamente no estaba recibiendo un adoctrinamiento como lo estaban recibiendo los mismos apóstoles, de pronto no estaba como tan pendiente como lo estaban los mismos apóstoles, pero ese hombre simplemente decidió creer en el poderoso nombre de Jesús y empezó a hacer Claro. lo que obviamente promete Jesús que se hace a través de su nombre. Yo no creería simplemente que esta persona salió a echar demonios y para de contar. Yo creo que esta persona a través de su fe también tenía una promesa salvífica. Entonces, Claro. allí es donde yo digo que hay muchos ejemplos bíblicos donde nos muestran que realmente Jesús, hablo como Carlos, hablo como persona independiente, como pensador independiente, digámoslo así, porque hay personas que tienen que estar franqueadas por concilios. Yo no creería jamás de que Jesús vino a estipular una institución o una No, claro. organización. O sea, ay, es que la iglesia es una organización. Bueno, si tú la miras desde esa perspectiva, si yo en estos momentos leyendo por decir algo, no sé si te gustan o no aborde los padres apostólicos, porque veo que de pronto no te gustan un poco abordarlo, no sé. No, no, no tengo Eh, problema. Ok, pero me gusta tomar mucho las palabras de Diogneto. Diogneto, no recuerdo el capítulo, si es el 6 o el 7, uno de los padres apostólicos. Él profesaba la iglesia invisible, esa iglesia mística, esa iglesia de la cual Dios se iba a valer de sacar de muchos lugares y la gente iba a quedar sorprendida porque Dios iba a tomar iglesia de muchos lugares. Dejando de lado como esa fe que hoy en día muchos profesan, es que si no está dentro de una organización, o sea, porque eso en mi parecer sí se vuelve algo de sectarismo, cuando ya se empieza a Claro. enmarcar la parte soteriológica a una institución, a una organización. De hecho, sabemos muy bien yo creo que este era el Nulla Alus Extra Iglesia, en donde decía la Iglesia Sí. Católica que es que toda la salvación confiere simplemente al catolicismo romano y fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, que eso ya fue refutado posteriormente. O sea, Sí, eso es sí. absurdo. Entonces, ¿tú ves desde esa perspectiva también un pensamiento filial al que yo tengo o qué piensas de pronto, Manuel? Sí, yo te diría que totalmente. De hecho, este libro que te mencioné, que estoy leyendo, de un Ujú. pastor adventista viejo, digamos, de los pioneros, él habla de la iglesia en el desierto refiriéndose a grupos minoritarios entre los celtas, grupos minoritarios entre los valdenses, grupos de la iglesia armenia, de las iglesias del este, que no, digamos, comulgaban con el dominio de Roma, que se estaba haciendo cada vez más absoluto, y esas iglesias, aunque distantes, aunque desconocidas unas de otras, con diferencias probablemente doctrinales, tenían ciertos principios característicos que el autor los destaca como la iglesia en el desierto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, eran iglesias obedientes a la palabra de Dios. Esa unidad no era forzada, no era porque todos estaban afiliados a la misma institución, era una unidad espontánea hecha por el Espíritu de Dios que obraba en esas iglesias. Y para que veas, digamos que, por lo menos mi punto de vista, no te voy a decir de los adventistas institucionales, pero mi punto de vista lo comparto con lo que dijo Elena G. de White en una de sus citas, donde ella dice, Dios tiene una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni ninguna de las denominaciones, sino aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Amén. ella agrega, únicamente la presencia del alto y sublime puede constituir una iglesia. Es decir, ¿qué es lo que constituye una iglesia? La presencia de Dios en su medio. Obviamente, todos estos cuerpos, todos estos movimientos históricos, entre los cuales estaban tribus célticas o tribus incluso bárbaras que fueron evangelizadas en la época de Arrio o posterior a Arrio, que eran llamadas tribus arrianas, algunas de ellas, entre esos pueblos también había, entiendo yo, pueblo de Dios. Obviamente el punto de vista católico es el que no está acá dentro de la corporación o de la organización o de la jerarquía, mejor dicho, de la jerarquía católica,
no puede ser parte del pueblo de Dios, ¿no? No, me parece perfecto, Emanuel. Y mira, de pronto en la historia hay algo muy interesante, y es que cuando ya la iglesia empieza a tener como esa afiliación, digamos, afiliación con Roma, cuando ya empieza a comparecer con Constantino, digámoslo así, empezó a surgir mucho el monaquismo. Y recuerda muy bien que el monaquismo ya fueron esas, como de pronto nombre que tú le das, esas tribus, pequeñas partes de la iglesia, que no estuvieron de acuerdo con esa confraternidad con Roma, porque es que gran parte de la iglesia no estuvo de acuerdo con eso. Y ellos fueron los que fueron a mucha parte desértica, empezaron a crearse los monasterios. O sea, seguían con un tipo de alejamiento de las iglesias para no tratar, o sea, digámoslo como esta posición que tenía Juan el Bautista, eran como un tipo de... Bueno, más ermitaños. Sí, eran más ermitaños, eran ascetas muy ermitaños, eran muy, bueno, no se me va el nombre, pero el monaquismo empezó a surgir a raíz de eso. De hecho, muchas personas desconocen que cuando se gestó el concilio de Nicea, asistieron más de 319 obispos, si no me equivoco, de diferentes regiones del imperio, y entre ellos mismos no había afinidad dogmática en muchas cosas de cristología. O sea, era la primera vez, Emanuel, era la primera vez que se veían la cara. Y eso lo dice hasta un mismo historiador trinitario como Justo González. O sea, ellos dicen, no se habían visto la cara, no se conocían, y no solamente no se conocían en cuanto al rostro se refiere, sino que tenían diferenciación dogmática en muchas cosas. Allí fue por eso donde ellos dijeron, bueno, vamos a tratar el caso de Arrio, pero posteriormente les tocó seguir, digamos, subsanando temas que entre ellos no se ponían a fin. Entonces vemos que el cristianismo tomó un abanico de opciones muy grande dentro de todo el imperio, obviamente teniendo a Cristo en la cabeza, pero obviamente cada obispo dentro de su congregación tenía una perspectiva muy diferente, muy diferente. Y eso hoy no los creen, ellos creen que llegaron a Nicea, no, es que a Nicea llegaron todos trinitarios. Hay gente que yo he escuchado absurdamente decir que es que en Nicea se habló de Trinidad, pues eso se profirió una Trinidad, eso es lo más absurdo que yo he escuchado, porque ni siquiera allí se estaba mencionando eso, ni se conocía eso. No. Justamente en este libro que estaba leyendo habla acerca de Patricio, el famoso San Patricio, que la Iglesia Católica es un poco como que lo tomó y lo hizo como a base de fábulas y de historias, lo hizo como una especie de santo católico, pero ahí cuenta la historia de que en realidad basado en sus escritos, en lo que él escribía y lo que se conocía de las iglesias británicas o las iglesias celtas, ellos estaban totalmente alejados incluso del concepto trinitario de Nicea. Y una de las cosas que menciona es que para la época del nacimiento de Patricio, pocas décadas ya habían establecido como 45 concilios más o menos, y en los 45 la gran mayoría eran para hablar del arrianismo, para hablar de todo este tipo de cosas, y las iglesias británicas se mantuvieron bastante al margen de las especulaciones, menciona el autor, acerca de la Trinidad de Nicea. O sea que habían realmente muchos grupos que no aceptaban esto. Y bueno, ya te digo, el movimiento adventista tenía un poco estas características y lamentablemente con el paso del tiempo hoy muchos adventistas me dicen, no, pero no es lo mismo la Trinidad católica que la Trinidad adventista. Y cuando uno escucha la definición, no hay prácticamente diferencia. Que es explícanos de pronto en qué tratan de marcar como una diferenciación. No, ellos te hablan como si fuera, o sea, ellos justamente en la explicación no se encuentran diferencias. Ellos te dicen, no, pasa que la Trinidad Católica en realidad menciona que Dios es el Padre y que Jesús es engendrado, que el Espíritu procede, etcétera, etcétera, pero para nosotros son tres personas coeternas y coiguales. Pero cuando vos vas a lo de Atanasio también dice coeternas y coiguales, o sea, establece esa coeternidad. Ahora, sí es verdad que la Iglesia Católica mantuvo el doble discurso de hijo engendrado al mismo tiempo de coeternidad. Es decir, te da la idea de coeternidad, pero al mismo tiempo te menciona hijo engendrado, aunque no es específica en cuanto a qué se refiere a hijo engendrado. Pero cuando yo escucho las explicaciones y los diagramas, los gráficos, una vez hice un video mostrando un gráfico de una publicación adventista y un gráfico de la Iglesia Católica, y en los dos gráficos era lo mismo, ese triángulo, ¿no? Con las flechas que dicen no es, y todas para el medio diciendo es. Bueno, esa explicación, por más que le llames hijo engendrado o que digas que el Espíritu procede de ambos, por más que vos digas eso, si lo presentás de esa manera, esa consubstancialidad o ese compartir el mismo cuerpo de alguna manera, ese es el concepto trinitario básicamente
que se desarrolló a través de los siglos. Entonces, hay muchos adventistas que no quieren usar la palabra Trinidad, pero muchas publicaciones adventistas las han empezado a usar. Es decir, usaban la palabra deidad, o Dios triuno, o Dios trino, o deidad de tres, pero en realidad ya hay muchos que la están empezando a utilizar. Y bueno, ahora, yo con esto, ¿qué quiero lograr? Yo no quiero que la gente me crea a mí. Yo quiero que la gente investigue. Es decir, que la gente, primero que busque en la Biblia, antes de buscar en la historia, que busque en la Biblia, porque todos nuestros antepasados se pudieron haber equivocado. Todos. Así es. Entonces, busquemos en la Biblia. ¿Está la Trinidad? Entonces, cuando encontremos la Trinidad en la Biblia, entonces vemos si se equivocaron o estuvieron en lo correcto nuestros pioneros. Ahora, si nosotros no hacemos ese ejercicio, vamos a estar confiando en hombres. Si nuestros pioneros dijeron esto es correcto, si nuestros pioneros no dijeron esto es incorrecto. Es algo que estuvimos discutiendo hoy también, ¿no? O sea, ¿en qué confiamos? ¿Cuál es nuestro soporte? ¿Cuál es nuestra guía? Incluso te lo digo con respecto al tema de Elena G. White. Muchos adventistas no hacen el ejercicio de estudiar la Biblia. Elena G. White decía, no tomen mis escritos, vayan a la Biblia. Cuando hayan entendido en la Biblia, cuando hayan comprendido en la Biblia la verdad, hagan la suya. Y también dice Elena G. White que si alguna vez los testimonios, refiriéndose a sus escritos, contradicen las escrituras, tenemos que seguir las escrituras. Pero muchos adventistas no hacen esto, entonces toman alguna cita del Espíritu y Profecía fuera de su contexto y le hacen decir, por ejemplo, a Elena G. White que Dios creía en una, o que ella creía en una Trinidad y no leen el resto, ¿no? Si hay algún adventista que está viendo o que vaya a ver este video, yo le recomiendo que haga el ejercicio de primero buscarlo en la Biblia y después lean el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. El capítulo 1 de Patriarcas y Profetas muestra claramente que Elena G. White no era trinitaria. Excelente, excelente, mi hermano. No, pues, Emanuel, te agradezco mucho por esta información. Sí, claro. Me gustaría que de pronto más adelante pudiéramos hablar acerca de la perspectiva que tienen del hijo. Sí, claro. Lo podemos hablar y de pronto me gustó mucho porque expones tu posición desde esa perspectiva muy, muy respetuosa. Nos has aclarado muchas dudas porque definitivamente están con ese conflicto de qué son o no son los adventistas, pero ya nos dejas claro que realmente hay una posición diferente la una de la otra, pero no por ello se excluyen en hermandad, digámoslo así, no por ello de pronto se mandan al infierno, no, porque claro. Eso es una posición que en mi punto de vista es algo temerosa, es algo temeraria, y yo creo que estamos volviendo, no sé si estoy equivocado, pero estamos volviendo a esa era del oscurantismo, donde si las personas tuvieran la capacidad de aún hacer daño a sus oponentes doctrinales, lo harían. O sea, claro. Estamos llegando a un absurdo en el cual se está literalmente castrando, cautivando las mentes de las personas, y aquella persona que simplemente, aunque tenga dudas respecto a la fe que está diciendo profesar, tienen miedo de exponerlo porque dicen, no, me excluyen del grupo, me sacan de la iglesia, me condenan. Yo dentro de mis redes sociales tengo personas, hermano, que me hablan muy a diario del trinitarismo, aún pastores que me dicen, hermano, te soy sincero, yo en mi corazón soy unicitario. Así me lo han dicho, créeme, soy unicitario, pero no puedo decirlo abiertamente dentro de mi denominación porque yo predico allá, yo enseño allá y aunque no tratamos mucho estos temas, me sacarían, o sea, me excluyen, les da miedo hasta decir eso, les da como miedo. Entonces, hemos llegado a un punto en el cual hay personas que manejan una doble vida, digámoslo así, porque todavía están en temor de exponer su fe, ¿cierto? Y como yo te decía, tuve la oportunidad de hacer como un tipo de entrevistas donde las personas están muy confundidas con el tema de la Trinidad y son trinitarios. Y son claro. Trinitarios. Ellos dicen, no, definitivamente yo soy trinitario, pero a la hora de profesan una unicidad, un modalismo. Es más, me ha tocado escuchar personas que sí son trinitarias, pero profesan un arrianismo. Dicen, no, Jesucristo no, nada que ver con la divinidad, nada que ver, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo digo, que nosotros por lo menos tenemos que seguir haciendo nuestra labor, y mientras hacemos esa labor, obviamente tenemos que someternos también al poder del Espíritu Santo transformador. Y eso es una de las cosas que yo le digo, Señor, obviamente si yo voy a enseñar, yo soy un ser humano que comete muchos errores, estoy dispuesto a que me enseñes, pero obviamente líbrame de volver al absurdo donde yo estaba antes, porque si hay cosas que literalmente no la respaldan, no solamente la Biblia, Manuel, sino la misma historia. La misma historia, hay cosas que ni siquiera bien paradas deja. Entonces, ¿qué tal si de pronto te despides, Emanuel? Llevamos una horita larga, sí, claro. Acá.
y te comprometes de pronto aquí ante la gente a que nos acompañes en un segundo programa. Sí, sí, cuando quieras, Carlos, bueno, vos ya tenés mi número, así que cuando vos quieras organizamos. Le quiero mandar un saludo a todos los hermanos, instarles, bueno, a estudiar las Escrituras, no depositar su confianza en hombre alguno, pedirle al Señor dirección y el Señor que habla claramente a través de su palabra a demostrarles, ¿no?, la verdad sobre cada tema. Este tema lo van a tener que enfrentar, lo pueden posponer, se pueden autoengañar pensando de que es un tema secundario, Así y es. aunque hay personas que obviamente no tuvieron la posibilidad de verlo y entiendo que van a ser salvos aunque no hayan tenido el conocimiento, dudo mucho que esta generación no se le demande por lo menos haber tratado de entender y tomar una decisión al respecto con respecto a este tema. Así que bueno, eso es todo por mi parte, Carlos. Un gran abrazo ahí a toda la audiencia y gracias nuevamente por la invitación. No, Emanuel, ni más faltaba. Muchas gracias a vos. Realmente es un privilegio tenerte aquí. Nos honras con tu visita a nuestro canal Evangelio Veraz. Y como te decía, espero que no sea la primera o ni la última vez. No te me vas, por favor. Yo despido a la gente y continuamos. Sí. Bueno, mis amados, muchas gracias. Gracias a las personas que se conectaron, sean trinitarios o sean adventistas o sean unicitarios. No importa. Lo importante es que tengamos un diálogo ameno y que realmente se planteen la posición. Y como decía Manuel, yo estoy plenamente convencido y el mismo consejo que yo doy, mis amados. Yo realmente no llegué a la unicidad, como siempre se los he dicho, porque haya ido a una iglesia. De hecho, no asisto a una iglesia pentecostal unicitaria. No las conozco, hermano. Es que no las conozco, Manuel. No he ido a una iglesia unicitaria jamás, jamás. Ni siquiera me adoctrinó un pastor unicitario. Yo entré a estudiar la palabra de Dios y la misma palabra de Dios me dijo, por la Trinidad no es. O sea, fue algo que él me mostró directamente, por ahí no es. Y yo siendo predicador trinitario por más de 20 años. Entonces, yo los invito, lo que decía Manuel, lo mismo, aborden la palabra de Dios, créanle a la palabra de Dios, lean varias versiones de la palabra de Dios. ¿Quieren leer literatura extrabíblica? Háganlo, pero siempre que el conducto o norma oficial sea la palabra de Dios. Eso es lo más importante, mis amados. No siendo más, como siempre les suelo decir, no soy el mejor de todos, ni me las sé todas jamás, pero procuro siempre enseñarle cosas que otros no. Dios me lo bendiga, mis amados. Adiós. Permíteme que esto aquí se me...